Bueno, hermanos, es una bendición poder iniciar otra vez esta sesión de introducción al estudio del Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco sobre el tema estamos hablando sobre lo que hay detrás o el contexto histórico y social, filosófico y religioso del tiempo del Nuevo Testamento. El próximo lunes, con el favor de Dios, vamos a estar hablando, lunes 13, vamos a estar hablando de los géneros literarios del Nuevo Testamento, pero hoy el tema que nos ocupa tiene que ver con el contexto filosófico del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado del contexto religioso, donde hablamos de los cultos de misterio, donde hablamos del judaísmo. Ahora nos toca hablar un poco acerca del contexto filosófico, particularmente algunas escuelas y corrientes filosóficas en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por filosofía y qué tiene que ver con el estudio del Nuevo Testamento? Creo que filosofías son pensamientos u opiniones de alguna persona que tiene con respecto al ser humano, al mundo que nos rodea y cosas así. Ok, muy bien. Una forma de pensar o ideas. Gracias, hermana Raquel. A ver, hermano Leonicio y luego el hermano Julio. Yo he entendido, hermano, como filosofía el estudio de la ciencia. Ok, estudio de la ciencia, ¿verdad? Estudio del saber. Muy bien, hermano, gracias. Bueno, hermano, buenas noches. Para mí sería el estudio del conocimiento, de la sabiduría. Muy bien, estudio del conocimiento o de la sabiduría. Excelente, hermano. Básicamente, en su acepción más básica, ¿verdad? Filosofía es una palabra griega compuesta por dos palabras, filos, de amor o amigo, como Filemón en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y Sofía, que significa sabiduría, inteligencia, conocimiento, ¿no? Entonces, contamos eso y tenemos básicamente la idea de uno que ama, le gusta, le atrae el saber, el conocer. Entonces, desde tiempos antiguos el ser humano se ha preguntado cuando mira a su alrededor o se mira dentro de sí mismo, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Preguntas así, ¿no? De corte existencial. Y cuando hablamos de filosofía en tiempos del Nuevo Testamento, vamos a ver algunas de las principales escuelas, pero sobre todo, recuerde, ¿qué tiene la filosofía que ver con el estudio del Nuevo Testamento? Como preguntaba el famoso apologista cristiano del siglo II, Tertuliano de Cartago, ¿no? ¿Qué tiene que ver la filosofía con el cristianismo? Hermano, es que la filosofía, bueno, lo que yo tengo en conciencia por filosofía es lo siguiente. La filosofía es la que le da el ser a los dioses. En griego, grandes personas muy pensantes usaron la filosofía para darle el sentimiento, el ser a cada uno de sus dioses, para darle vida, realmente vida, aquello que para ellos tenía una razón. Ahora, ¿por qué es necesario la filosofía en el Nuevo Testamento? Porque para mí es necesario, porque también a través de eso vemos los ciertos sentimientos de Dios hacia nosotros. Nada más, hermano. Ok, hermano, excelente, muy bien, ¿verdad? Verdaderamente algunos filósofos trataban de entender el mundo a través de la razón, del uso del conocimiento, de los sentidos. Algunos de ellos hablaban sobre los dioses, pero no todos, hermano, no todos los filósofos divagaban sobre los dioses. De hecho, una de las escuelas más importantes durante el tiempo del Nuevo Testamento, la escuela de los epicúreos, y Epicuro va a ser uno de los filósofos más prominentes y más populares, su filosofía, ¿no? Su escuela.
De hecho, él propone, ¿verdad?, que los seres humanos debemos de librarnos a través de la filosofía de algunas cosas que nos impiden realizarnos en nuestro máximo potencial, ¿no? Y de vivir una vida, la eudaimonia, ¿no? La felicidad. Por ejemplo, el temor a los dioses y el temor a la muerte. Una vez que nos libremos de esas dos cosas, entonces estamos más capacitados para alcanzar el camino de la inteligencia, de la virtud. Ok, hermano. Entonces, sí, por una parte, pero por otra parte, no, no todos los filósofos filosofaban sobre los dioses. Algunos sí. Los epicúreos, no necesariamente, ¿verdad? Ok, hermano, ¿por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque mire, dentro del contexto, dentro del mundo en el que surge el Nuevo Testamento, había en ese tiempo un cúmulo de ideas, había un cúmulo de situaciones en las cuales cuando el mensaje cristiano es predicado, hay personas que están escuchando y lo están comparando con cualquier otra cosa que existe en el medio de ello, como por ejemplo cuando Pablo llega a Atenas, y mire, búsquese Hechos 17, ¿ok? Vaya a su Biblia y busque Hechos 17. Y vamos, esto tiene que ver con Pablo llegando predicando en el Areópago en Atenas, la famosa colina de Marte. Yo se lo voy a compartir acá en la pantalla. Dice, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Ahora, estas no son las únicas, pero son dos de las principales escuelas filosóficas en tiempos del Nuevo Testamento, ¿ok? Los epicúreos y los estoicos. Y en este tiempo, para las personas comunes y corrientes, pero sobre todo para los filósofos, ¿no? Imagínense los atenienses, Atenas, la cuna de la filosofía occidental. Dice que cuando le habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿quiénes ellos? Los epicúreos y los estoicos. ¿Qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros, ¿no? Entonces, la idea de la resurrección, sobre todo, es bastante problemática para los filósofos, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Ok, entonces yo, hermano, simplemente les digo que al hablar de filosofía y su relación con el Nuevo Testamento, básicamente lo que estamos explorando con este tema es, aquí va una pregunta para ustedes, ¿qué relación existe entre la razón y la fe? Buenas noches, hermano. Buenas Bueno, noches. considero que la razón lleva como objetivo, entiendo que la razón es lo que yo pienso, lo que yo creo, mientras que la fe va cimentada en el cristianismo. Bueno, yo la razón lo relaciono bastante con la filosofía porque trata bastante en el pensar filosófico, mientras que la fe tiene que ver bastante con la parte del cristianismo. Eso es lo que logro Ok. comprender hasta el momento. Ok, muy bien, hermana, muy bien, excelente. ¿Usaron los autores del Nuevo Testamento en algún momento? ¿Ustedes piensan que ellos tenían algún tipo de lógica, alguna forma de ordenar sus escritos, sus pensamientos, o simplemente lo hacían como les saliera? ¿Seguían ellos algún tipo de pensamiento, algún orden, alguna lógica? Me pongo a pensar, por ejemplo, en Lucas. Lucas, que es uno de los escritores más prolíficos del Nuevo Testamento, solamente con sus dos obras, ¿no? Su obra en 2 volúmenes, Lucas Hechos. ¿Sigue él algún
orden, alguna lógica, algún modelo de pensamiento. Vamos a ver qué nos dice hermana Raquel. Hermana Raquel, díganos. Yo creo, hermano, de que sí hay van como unidas la razón y la fe, porque yo no puedo tener fe si mi razón no me indica que yo debo de creer en algo. Y cuando el escritor Lucas o los demás apóstoles escribieron libros, también tuvieron que no hacer las cosas por escribir, sino que debieron haber respetado un orden, una razón de ser de las cosas, que también valida lo que es la fe en Cristo Jesús. Ok, hermana, excelente. O sea, usted está diciendo que no necesariamente tienen que excluirse la razón y la fe, no tienen que estar peleadas, no tienen que ser enemigas. Muy bien, excelente, hermana, gracias. A ver, hermano Lamberto, díganos. Servidor, hermano. Ok, le vamos a dar chance ahí para que lo recuerde. Cuando lo recuerde, vuélvanos a decir, no se preocupe. Ok, miren, siempre ha habido una discusión estamos hablando de cómo llegamos a conocer a Dios. Digamos, vamos a ver que hay dos caminos, dos vías, ¿no? Una va a ser la razón, lo que yo puedo controlar o conocer por medio del intelecto, por medio de los sentidos, por medio de un tubo de ensayo en un laboratorio. Y el otro camino o la otra vía es la fe, digamos, lo que yo logro conocer de Dios a través de la tradición, a través de mis sentidos, a través de la escritura, el testimonio de otros, etc. A lo largo de la historia del cristianismo, ustedes deben de saber, lo que vamos a ver ahora se ha colado, se ha filtrado al cristianismo, la filosofía, sobre todo la influencia aristotélica y platónica, se logró filtrar en el cristianismo a través de la obra de algunos importantes apologistas cristianos que trataban de defender y explicar la fe cristiana a las masas, tratando de construir puentes entre la filosofía y el cristianismo. Uno de ellos, uno de los primeros, va a ser Justino Mártir, en el siglo II, un apologista cristiano, ¿verdad?, que va a utilizar la filosofía, sobre todo la filosofía clásica griega, como un medio para explicar la fe cristiana a la gente común y corriente. Entonces, él va a utilizar temas como el alma, la divinidad de Dios o de Jesucristo, utilizando lenguaje filosófico. Pero lo que va a cimentar la tradición, sobre todo aristotélica, ¿no?, va a ser la obra de Tomás de Aquino, su famosa obra Suma Teológica. Estamos hablando de la Baja Edad Media, siglo XIII, y estamos hablando de que él va a condensar, a filtrar en esta obra magna el pensamiento clásico aristotélico, pero reinterpretado para tratar de explicar el conocimiento de Dios, la revelación de Dios, la naturaleza de Dios, la naturaleza de la escritura, de la iglesia, del cristianismo, etcétera, con ropaje y lenguaje aristotélico. Por ejemplo, a ver, piense usted el día de hoy, tenemos hoy día alguna doctrina cristiana que ha sido permeada, ha sido filtrada, no ha llegado el día de hoy, no por medio de la escritura, quisiéramos creer que por medio de la escritura, pero más bien por medio de la influencia filosófica. ¿Se le ocurre a usted alguna doctrina muy querida, muy amada del cristianismo que nos ha llegado por medio de la influencia filosófica? Obviamente, yo estoy casi que seguro que cuando usted piensa en esa doctrina, no piensa que la recibió de Aristóteles o de Platón, pero ya vamos a conversar y le voy a decir que sí. ¿Alguna doctrina en particular que se le ocurra, que le huela como que, uy, aquí huele a Platón o Aristóteles más que a Jesús de Nazaret?
A ver, hermana Yara. Me parece como algo contradictorio hablar de doctrina porque pienso que la parte filosófica viene bastante del pensar y el criterio humano. Y lo que yo he percibido es que los grupos religiosos, las sectas, utilizan bastante el razonamiento o el pensar filosófico para atraer a las personas. Pero doctrina, solo la que estableció nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi comentario. Excelente, muy buen punto, hermana. Quiere decir que el día de hoy, cuando nosotros en la Iglesia de Cristo hablamos de doctrina, simplemente agarramos la Biblia y la leemos literalmente como está o la interpretamos. Eso es el domingo, por ejemplo, el domingo que hay sermón, el domingo que se predica, ¿verdad? ¿Se agarra nada más la Biblia y se la lee lo que está en el texto o se trata de alguna manera de explicar lo que la Biblia dice? Bueno, creo que los que somos cristianos tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros le interpretamos conforme a la sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Excelente. Eso pienso. Muy Eso bien. es lo que... Excelente. Y en esa palabra, yo estoy de acuerdo contigo, Yara, en esa palabra, sin embargo, de interpretar, viene precisamente el elemento humano en nuestra tarea de conocer de Dios, saber de Dios, aprender de Dios, ¿verdad? Porque simplemente no abrimos la Biblia y la leemos literalmente, ¿verdad? Eso sería leerla. Tratamos de explicarla, tratamos de aplicarla y al hacer eso seguimos algún tipo de patrón mental, organizativo, racional, alguna forma de organizar y de entender ese mensaje. Que nosotros en la Iglesia de Cristo quisiéramos creer, ¿verdad?, que somos los herederos de esa inmaculada concepción bueno, no seguimos tradiciones de hombres, ¿verdad? Pero dándole un vistazo a nuestra historia, incluso a nuestro modelo interpretativo en las iglesias de Cristo, ¿no? Por ejemplo, mandamiento directo, ejemplo aprobado, inferencia necesaria, cosas por el estilo, ¿verdad? Ese énfasis que nosotros tenemos en el uso, ¿han ustedes notado que en nuestro culto tratamos de hacerlo lo más, como decimos, lo más racional, lo más entendido, lo más simple posible? Ustedes saben que nosotros promulgamos eso, ¿verdad? En las iglesias de Cristo, que entre más simple, más sencillo, más racional el culto, más entendible, ¿no? Pues citamos bastante a Pablo que dice, hablaré con el espíritu, pero también hablaré con el entendimiento. Eso, hermano, es herencia de la interpretación de Alexander Campbell, Thomas Campbell y otros fundadores del movimiento de restauración, que no por casualidad Alexander Campbell en su año que pasó estudiando en la Universidad de Glasgow en Escocia, él se familiarizó y se enamoró de los escritos de John Locke, este famoso filósofo escocés, que entre otras cosas promulgaba, ¿no?, el uso de, él es conocido como el padre del empirismo inglés, ¿no? Esta rama filosófica que promulga que el único conocimiento verdadero es el que obtenemos a través de los sentidos, ¿no? Lo que yo puedo tocar, palpar, conocer, ver, oler, experimentar, meter en un laboratorio, en un tubo de ensayo, repetir una y otra vez y obtener el mismo resultado. Eso es lo verdadero, lo real. No es coincidencia que Alexander Campbell en su interpretación de las escrituras sigue la filosofía y la postura de John Locke, ¿verdad? Que a la postre va a incidir en lo que ahora llamamos iglesias de Cristo, discípulos de Cristo o iglesias cristianas, ¿verdad? Eso nos deja ver
que el día de hoy nosotros, quierase o no, ¿ok? Porque yo sé que para algunos puede ser chocante, pero el hecho de que sea chocante para ti no aniquila que sea verdadero, ¿verdad? Que ha pasado o que ha sucedido. Es de que nosotros somos quizá herederos inconscientes de alguna metodología filosófica. Esto es como tener lentes, ¿verdad? Los lentes, todos tenemos lentes. Los lentes son la forma en la que miramos el mundo, en la que ordenamos el mundo, en la que organizamos y entendemos las cosas y los fenómenos a nuestro alrededor. De eso trata la filosofía. La filosofía trata de cómo yo sé que lo que hay a mi alrededor es real. Cómo yo sé que este lápiz que está aquí es verdadero, es real. Bueno, algunos van a decir, lo toco, lo puedo ver, etcétera, y entonces yo sé que es real. Otros van a decir, bueno, la forma del lápiz se corresponde a una copia de lo que hay por ejemplo, ¿verdad? Platón y su escuela, que lo real aquí son nada más sombras de un mundo, un topos Uranos que está lejos, ¿verdad?, de este mundo. Entonces, la filosofía trata de descifrar cuál es el contenido o la sustancia de la realidad que nos rodea. En ese sentido, han habido autores cristianos que han tratado de explicar el cristianismo usando lenguaje filosófico. Y la pregunta que yo les hacía, ¿verdad? ¿Qué doctrina, por ejemplo? ¿Verdad? Yo les hacía la pregunta, ¿qué doctrina? Como no me respondieron, quiere decir que para ustedes no hay ninguna, pero ¿qué le parece la doctrina de la inmortalidad del alma? De que cuando tú mueres hay algo invisible, eterno, inmaterial que escapa a la muerte. Qué lindo, ¿no? Sería que nosotros pudiéramos vivir para siempre. Qué bonito sería que una vez que este cuerpo se desintegra, yo, Lenín Munguía, siga existiendo de manera consciente en algún otro plano donde ustedes no me ven, pero ahí estoy. Muchas veces esta idea que nosotros simplemente aceptamos como que de verdad está escrita en las páginas de la Escritura, pero cuando vamos a las páginas de la Escritura no encontramos tal cosa. De hecho, traducimos la palabra, por ejemplo, ¿verdad? El término alma, suje, en griego, ¿no? O nefesh en hebreo, ¿verdad? Automáticamente lo leemos y traducimos, ¡pum!, alma, aquello que escapa al cuerpo. Pero ¿entendían los hebreos esta idea de alma de esta manera? ¿Entendían los primeros cristianos la idea de alma de esta manera? Son solo preguntas, ¿ok? No las estoy respondiendo, solo las estoy dejando ahí para reflexionar. Porque la idea que nosotros tenemos es de que nosotros hemos heredado una especie de Biblia o revelación así, que siempre la entendieron de la misma manera. Los primeros cristianos que las escucharon por primera vez las entendieron igualito que nosotros el día de hoy y lamentablemente no, esa idea es romántica, es bonita, es ideal, pero no necesariamente es así. Por eso, yo me he tomado el tiempo, ¿verdad?, de brevemente hacer un esbozo general de cuáles son algunas de las principales escuelas filosóficas en tiempos del Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento puede de alguna manera conectarse con algunas de estas ideas. Le voy a dar la palabra al hermano, hermano Leonicio tenía la mano levantada hace un momento, y luego al hermano Julio. Hermano Leonicio. No, hermano, bueno, en razón a esto que yo estaba diciendo, ¿verdad? De la relación entre la fe y la razón. Yo estaba viendo, que, digamos, el fundamento de la fe es la creencia y el fundamento de la razón es la evidencia. Y nosotros, digamos, fundamentamos o nosotros, digamos, nuestra fe la llevamos a las evidencias. Cuando una persona, digamos, dice que Jesús no existió, que eso son inventos, entonces se trata de probar con evidencias, digamos, de que sí existió por medio, digamos, de escritores contemporáneos, ¿verdad? Entonces, en realidad como que se entrelazan, ¿verdad? La fe y la razón en ese sentido. Claro, hermano, buena ilustración, hermano. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted dice escritores contemporáneos nuestros o contemporáneos del primer siglo. Del primer siglo. Ok, por ejemplo, un ejemplo de ello, hermano.
Como Josefo. Ok, muy bien, como Flavio Josefo, ¿verdad? Flavio Josefo en una de sus obras nos habla acerca de un tal Jesús que fue juzgado bajo Poncio Pilato, etc. Pero Flavio Josefo no nos dice que este Jesús es el Mesías. Flavio Josefo no nos dice que este Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, para hacer esa conexión, ya tenemos que salir de la historia y de la filosofía para llegar a las páginas de la fe. Entonces, pero es un muy buen ejemplo, hermano, ¿verdad? Porque la idea es de que tanto la fe como la razón en ocasiones tratan de responder a las mismas preguntas, pero siguen métodos o vías diferentes, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de ello en el sentido de que creo, hablando de la fe, ¿verdad? Creo yo, primero, para entender, mi punto de partida va a ser mi fe en Dios para entender, o a la inversa, mi punto de partida va a ser mi entendimiento para luego creer. ¿Cuál de los dos caminos, cuál de las dos formas, cuál de las dos vías seguir? ¿A cuál va a ser el punto de partida? Creo para entender o entiendo para después creer, ¿verdad? Aquí, hermano Julio. Sí, hermano. Bueno, usted exacto hablaba de las escuelas filosóficas y cada escuela filosófica tiene su doctrina, ¿no? Entonces, si recordamos, o sea, las doctrinas filosóficas están, por ejemplo, el existencialismo, el realismo, el materialismo, el idealismo, o sea, son varias doctrinas. Entonces, yo creo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, toma parte de esas doctrinas. Por ejemplo, está la cuestión del existencialismo, se puede ver también la cuestión del idealismo y también del realismo. Entonces, creo que... ¿Qué entiende usted, hermano, por existencialismo? Bueno, el existencialismo es la doctrina que sigue que uno cree, o sea, en todo lo que existe. O sea, para el filósofo existencialista, solo para él vale todo lo que existe, todo lo que ve, todo lo que palpa. Ok, muy bien, hermano, muy bien. Gracias. Hoy, obviamente, no estoy diciendo, no estoy sugiriendo que los autores del Nuevo Testamento, en sus escritos, presentan o desarrollan doctrinas filosóficas, pero como vimos en los cultos de misterio, como vimos cuando estudiamos el judaísmo, hay puntos de contacto, vocabulario, terminología, ideas que se comparten en común en el mundo del Nuevo Testamento, en el mundo greco-romano, que algunas veces vamos a escuchar de ellas en el Nuevo Testamento, ¿ok? Como vimos Pablo disputando en Hechos 17 con los estoicos y los epicúreos, cuando llegan al punto de la resurrección, interesante, se escandalizan. ¿Por qué creen que se escandalizan? Bueno, vamos a ver en qué creían los estoicos, en qué creen los epicúreos y por qué la idea de la resurrección es ridícula para ellos. Y también cuando leemos primero los Corintios 15, ¿no? ¿Te acuerdas? El gran debate que hay ahí acerca de dos preguntas. Primero los Corintios 15 es, número 1, ¿los muertos resucitan? Número 2, si resucitan, ¿con qué cuerpo van a venir? Hermano Lamberto, haz la pregunta así como quien dice al grano, ¿verdad? A ver, hermano, no te escucho. ¿Me escucha, hermano? Ahora sí. Sí, hermano. Yo siento que todos los que debatieron hablando de los apóstoles y después de ellos a los que los apóstoles les enseñaron, debatieron a través de la razón. ¿Por qué debatieron a través de la razón? Porque ninguno de ellos era, vamos a decirle, ignorantes del antiguo pacto. Ellos lo tenían bien fomentado y también bien fomentado el asunto de lo que era el pecado y las consecuencias que traían. Entonces, ya después de eso, cuando ellos debatían a través de la razón, entraba la fe, que era dejar aquello que ha hecho tanto mal en el pasado para creer en aquello que ellos no habían visto. Ahí es donde entra la filosofía para hacerlos llegar a la razón a través de la fe. Nada más, hermano.
Ok, muy bien, hermano. Fíjate que cuando te estoy escuchando, estaba yo recordando que efectivamente, incluso antes del cristianismo, ya hay autores judíos. Escucha esto. Hay autores judíos antes del primer siglo que van a tratar de explicar el judaísmo con base en la filosofía. Uno de ellos, uno de los más prolíficos, va a ser, ¿quién? Filón de Alejandría. Filón de Alejandría va a ser un autor judío que va a utilizar la filosofía, particularmente la filosofía griega clásica, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, para tratar de explicar déjame ponértelo en estas palabras, la originalidad, la antigüedad y la validez del judaísmo como la religión más antigua y más racional, ¿no? Él tiene una obra, por ejemplo, que se llama Vida de Moisés. Y en esa obra, él nos va a decir que sin conocerlo, sin leer la obra, Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿no? Hablaron de la ley, de la revelación de Moisés dada por Dios en el Sinaí. Hablaron de estas cosas, estos filósofos, que aunque ellos las hablaron sin saber o sin atribuírselas a Moisés y a la revelación en el Sinaí, sin embargo, ellos están hablando de lo mismo que Moisés. Y para Filón, esa es una forma de decirle a las masas del mundo greco-romano, el judaísmo es la verdadera religión, es la religión más antigua, incluso sus propios filósofos hablaron de ello. ¿Cuándo van a preguntar aquello, verdad, los griegos? Bueno, aquí Platón, Aristóteles, estas cosas querían decir cuando hablaban de los dioses, el demiurgo, el alma, el universo, etcétera, etcétera. El logos, ¿no? La idea del logos, el principio del universo es el lenguaje, por ejemplo, que Juan utiliza en Juan 1.1, ¿verdad? En el principio era el logos era con Dios, el logos era Dios. Cuando un griego oye logos, no está pensando en Jesucristo como divinidad, como a lo mejor tú y yo lo pensamos. Cuando un griego lee el Evangelio de Juan y escucha logos, está pensando en cuál es el principio del universo, lo que le da sustancia al universo, de dónde viene el universo. Aquí hay varias escuelas filosóficas que se dividen, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo el famoso Heráclito de Éfeso, que decía que uno no se baña 2 veces en el mismo río, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque el río cambia. Te metes en el río ahorita, te sales, te metes en otro minuto, ya no es el mismo río, porque lo único seguro en el mundo, en el universo, es que el cambio, todo cambia, todo muta, todo se transforma, ¿no? Anaximandro también, ¿verdad? Tales de Mileto y otros filósofos presocráticos antes de Sócrates van a hablar de el aire, el agua, el fuego como principios del universo. Entonces, cuando Juan dice, en el principio era el logos, lo que Juan nos está diciendo es, esto es lo que sustenta todo lo que existe. Ok, pasamos a lo siguiente entonces, ¿verdad? Ahora yo les comparto acá una breve presentación sobre filosofía. Sobre todo recuerda, ¿qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que vamos a sondear en esta noche. Básicamente, ¿cuál es la relación entre fe y razón? ¿Son mutuamente excluyentes o pueden ayudarse la una a la otra? Ahí, esa es una foto del Stoa en Atenas. El Stoa es una escuela, pero es también este pórtico donde debatían los filósofos. Está muy cerca del Areópago, donde está la Acrópolis. Esto está a la base de la Acrópolis, ¿no? Donde está el famoso Partenón el día de hoy. Ok, les voy a decir cuáles son las dos principales, no la única, ¿verdad? Pero las dos principales escuelas filosóficas. Número uno, tenemos a Platón y su academia, y tenemos a Aristóteles y su escuela. Entonces, estos son dos de los principales filósofos. Vamos a ver rápidamente la academia del platonismo. Esto que les voy a compartir es un esbozo rapidísimo, breve, ¿ok? Dos de los más famosos discípulos de Platón son Genócrates y Espeusipo, y ellos van a
desarrollar todavía mucho más a Platón, la obra de Platón, la doctrina de los demones, por ejemplo, ¿verdad? Que son seres en una escala entre, por ejemplo, los dioses y los seres humanos, hay como intermedios, ¿no? Son los demones. No son ni buenos ni malos necesariamente, ¿ok? No es como decir demonio el día de hoy, que necesariamente pensamos en alguien que es malo, ¿no? Justino Mártir, precisamente, utiliza en su obra esta doctrina, ¿no? Para establecer un argumento apologético contra el paganismo. Epistemología, o básicamente cómo yo sé lo que sé, cómo yo llego a conocer, cómo yo llego a obtener conocimiento, cómo yo llego a conocer el mundo a mi alrededor. Estos son filósofos escépticos, y por escepticismo hay una rama, ¿no? Hay como dos vertientes grandes. Por una parte hay filósofos que dicen, en el escepticismo, no puedo tener todos los datos, no puedo saber todo, así que el conocimiento puede ser limitado, el uso de la razón incluso puede ser limitado. Así que me voy a abstener del juicio. Hay otra vertiente de otros filósofos escépticos que dicen, es posible llegar a conocer hasta cierto nivel, así que sí puedo emitir un juicio o criterio sobre las cosas que conozco, ¿no? En cuanto a la cosmología, ¿no? La forma del universo, el origen del universo, o la antropología, la naturaleza del hombre o del ser humano, Platón propone que hay dos almas, ¿no? La idea de los filósofos es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, Platón, ¿no? Famoso, ustedes conocen el mito de la cuadriga del carro, el carro, ¿verdad? Los jinetes. Hay un mundo de ideas, ¿no? De donde todos venimos, de donde viene todo. Un mundo de ideas, el universo está fuera de este mundo y todos queremos llegar allá, ¿no? Pero no todos pueden llegar allá. Esto es como, por ejemplo, imagínese a usted a un conductor de carros en ese entonces que lleva sus caballos, ¿verdad? Y hay unos caballos blancos y hay unos caballos negros. Los caballos blancos quieren llevar el carro hacia ese mundo de las ideas, pero los caballos negros lo quieren llevar hacia acá abajo, hasta este mundo material. ¿A quién va a seguir el conductor del carro? Bueno, él es el que va a conducir. Para eso funciona la filosofía, para hacernos ascender de este mundo, que es una copia de lo celestial, parecido al lenguaje que utiliza el autor de la carta a los hebreos, hacia la realidad de las cosas, la sustancia de las cosas. Entonces, lo que a mí me ayuda a ascender de este mundo es la filosofía, la práctica y el seguimiento de la virtud. Eso es lo que me va a ayudar a mí a escapar de este mundo material. Entonces, el objetivo de la filosofía para Platón y la academia va a ser el conducir a mi alma hacia ese mundo de donde viene las ideas. ¿Okay? Filón de Alejandría, como te digo, ¿verdad? Si buscas en Google su obra, una de sus obras es Vida de Moisés, vas a ver cómo él va a utilizar esto como un método exegético para leer e interpretar el Antiguo Testamento. Después tenemos quizás al filósofo más popular del mundo grecorromano, famoso Epicuro. Su escuela se llama El Jardín, ¿no? El Jardín de Epicuro. Y la arqueología ha recuperado muchos de estos bustos de Epicuro por muchos lugares de la antigüedad. Y él es muy famoso, ¿no? Y básicamente lo que Epicuro propone es el dominio de la virtud y de los deseos del cuerpo para lograr desarrollar la felicidad o la eudaimonia, ¿no? ¿Cuál es la actitud de la vida? Eso es básicamente lo que van a perseguir los epicúreos. Cuando digo ateísmo es porque él va a
contrarrestar la idea de los dioses, ¿no? Los dioses tienen mucha influencia, decía él, en la vida de las personas, nos hacen vivir con temor. Así que si nos libramos del temor a los dioses, básicamente librémonos de los dioses, podemos llegar a alcanzar la felicidad. Epicuro y su escuela proponen que usted y yo estamos formados, el ser humano está formado de átomos, ¿no? Cuando yo muero hay una desintegración de átomos, no hay algo que escape a mi cuerpo, el cuerpo se desintegra, ya no puede volver a reintegrarse porque una vez que los átomos se disuelven, ya no pueden volver a juntarse, ya no. Por eso, cuando en Hechos 17, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos escuchan a Pablo hablar de la resurrección, y la resurrección, tú sabes, propone no una reanimación del cuerpo, sino otra vez el cuerpo físico vuelve a la vida. Dicen los epicúreos, un momento, Pablo, es locura, es risible, que esto que se ha desintegrado vuelva a integrarse. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es imposible, porque para ellos se disuelve y listo, ya no hay nada más, ¿ok? Entonces, no tengas miedo a la muerte, decían los epicúreos, ¿no? La estoa o los estoicos de Zenón de Sitio en el siglo IV a.C. Viene a proponer la preeminencia, o sea, lo que ellos van a subrayar va a ser la virtud. La virtud es el único bien que existe y la función de la filosofía en la vida de las personas es invitarlo a descubrir, a desarrollar estas buenas virtudes. La renuncia a los placeres de la carne, al comer, al beber. Yo puedo aprender a controlar mi cuerpo. Fue muy popular también este tipo de filosofía. De hecho, el famoso emperador romano del siglo II después de Cristo, Marco Aurelio, fue un ferviente discípulo estoico, ¿no? Vivir de acuerdo con la naturaleza. Si tú eres un padre, si tú eres una madre, si tú eres un soldado, si tú eres un rey, tú tienes una naturaleza. Cuando vives de acuerdo con ella gracias a la filosofía, practicas y desarrollas tu virtud, entonces estás viviendo de acorde a lo que fuiste creado. La razón universal propone todos los seres humanos tenemos una razón, pero solo aquellos que por medio de la filosofía son conscientes de ella y la utilizan para cultivar la virtud pueden relacionarse o llegar a unirse al uno, ¿no? El universo, el cosmos, por así decirlo, ¿verdad? Y la meta es la felicidad. Entiéndase por felicidad, no ganarte la lotería el día de hoy, ¿verdad? Uy, me gané la lotería, qué feliz soy, etcétera. No, para ellos la felicidad es una especie de equilibrio entre el individuo y el destino. Yo no tengo necesidad de nada material, aunque no tenga riqueza, entonces estoy feliz conmigo mismo y mi destino. Como dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, ¿no? Ok, esta es una famosa pintura del Renacimiento clásica, no sé si la has visto antes, ¿verdad? Es de este famoso pintor Rafael. Rafael, el pintor, Rafael no es una tortuga ninja, ¿ok? Hay una de las tortugas ninjas que es nombrado Rafael, pero no me estoy refiriendo a ese Rafael, me estoy refiriendo al pintor renacentista italiano, que aquí propone, ¿no? Esta pintura, si no me equivoco, se llama La Academia, ¿no? Aquí hay muchos personajes de la historia, filósofos, etcétera. Por ejemplo, un filósofo, Diógenes de Sinope. Y aquí tenemos nosotros a Platón con el dedo hacia arriba, el mundo de las ideas, ¿no? Aquí tenemos a Aristóteles hacia abajo, ¿no? Señalando este mundo en el que vivimos. ¿Qué relación existe entre la filosofía y el Nuevo Testamento? A ver,
Rápidamente, en lo último que nos queda de clase, vamos a analizar esto. Uno de los puntos de contacto entre la filosofía y el Nuevo Testamento va a ser ese énfasis que hay en algunas cartas de Pablo en una vida ética, en el caminar. Y aquí les tengo un texto déjame ver. Vengan conmigo a Efesios capítulo 5. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Y del capítulo 5 vamos a leer el versículo 6 al 9. Le voy a compartir acá la pantalla. Voy a poner acá la nueva traducción viviente en la pantalla. Este es un tema que ocurre muchas veces en Pablo, ¿no? La idea de caminar. Creo que la Reina Valera lo traduce como caminar, pero la palabra griega significa vivir, vivir. Entonces dice el verso 6 de Efesios 5, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan, caminen como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. El tema de la luz era un tema muy común en discusiones filosóficas que giran en torno a la ética. ¿Okay? Ese es un primer punto de contacto entre la filosofía y el cristianismo. El énfasis que tiene el cristianismo en la ética o la virtud, en vivir, en conducirse rectamente. Si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios y andas en la luz como Dios es luz, entonces tus obras deben de ser buenas, deben de demostrar esa luz. Ese es un tema común en la filosofía en el mundo grecorromano. Con eso yo no te estoy diciendo que Pablo está siguiendo a los filósofos epicúreos o estoicos. Simplemente lo que te quiero decir es que cuando alguien, una persona común y corriente que conoce de filosofía en el mundo antiguo, escucha la predicación de los misioneros cristianos, entre ellos Pablo, conecta lo que propone el cristianismo en cuanto a ética y virtud con lo que hay en la oferta religiosa de la filosofía. O sea que también el cristianismo tiene como meta el desarrollar nuestras virtudes para un buen vivir. Eso hacen también algunas escuelas filosóficas, por eso yo lo llamo un punto de contacto entre ambas cosas. ¿Me estoy explicando, hermanos? No sé si ustedes lo han escuchado, pero hay veces creemos que la meta del cristianismo también es la misma meta de la filosofía, ¿no? Es la idea de trascender de este mundo y llegar a una realidad celestial, ¿no? Algo así como nuestra meta es el cielo, ¿correcto? Ya han escuchado eso, ¿verdad? Nuestra meta es el cielo, vamos para el cielo. Pero el cielo baja en el Nuevo Testamento o nosotros subimos allá. ¿Cómo es? Son preguntas para reflexionar, ¿verdad? Depende de dónde estás viendo. Si lees 1 Tesalonicenses 4, nos vamos a reunir con el Señor en el aire, ¿no? Pero si lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta que la Jerusalén celestial desciende a la tierra, no que los santos suben a ella. Son dos maneras, ¿verdad?, de ver el Nuevo Testamento. Pero muy bien, Elías, ¿verdad? Nosotros creemos por la fe que la naturaleza de la revelación de Jesús es única, pero que también la vida cristiana contiene ética. No es solo ética, pero contiene ética. Muy bien. A ver, hermana María Sandino tiene la mano levantada. ¿O no, hermana, o me equivoco? Ok, dice la hermana que no. Ok, hermano, ¿alguna otra pregunta? Sugerencia, comentario, ya son las 8 de la noche
Hermana Yara. A ver, hermana Yara, díganos. Bueno, hermano, realmente este tema me pareció interesante, pero considero que debemos de tener como bastante cuidado al interpretar lo que dice el Nuevo Testamento, porque he leído ciertos libros en los cuales se hace énfasis acerca de la filosofía, de los filósofos que antes mencionaba. Entonces hay que conocer bastante en el contexto que se estaban dando, también relacionado en el Antiguo Testamento. Lo que sí me deja un poco pensando es en lo último que decía, que el cristianismo y la filosofía tienen algo en común, que es como una meta a alcanzar. Pero considero que la meta del cristianismo está basada en los hechos que vino demostrando y dejó plasmado nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Y la filosofía vienen siendo como hechos que quieren probar, que quisieron probar ciertos pensadores, escritores, pero que no están justificados, considero yo, a como lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi comentario. Excelente, hermana, muy bien. Pero la idea, ¿verdad?, es cuando hablamos de meta, que tanto la filosofía como el cristianismo tienen que ver con el desarrollo del carácter de la persona. Ya lo hemos visto en varias cartas de Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas, en Efesios, en Romanos. Siempre hay una admonición de parte del apóstol para que las personas, para que los creyentes, los discípulos vivan una vida recta, una vida de virtud delante de Dios. Esa virtud tiene que ser desarrollada en vida por medio de la fe. Y pues es como les decía yo, ¿no? Un punto de contacto. Para concluir, hermano, ¿verdad? Para concluir, obviamente el propósito o la función de este tema es crear conciencia de que en el tiempo del Nuevo Testamento existen escuelas filosóficas cuyo lenguaje, terminología e ideas es discernible en algunos puntos del Nuevo Testamento, entendiendo que los autores del Nuevo Testamento parten desde la perspectiva de la fe y sin embargo hablan de algunos de los mismos temas. Cuando las personas en el primer siglo en el mundo grecorromano escuchan a la predicación cristiana, no pueden evitar relacionar lo que conocen con lo que están escuchando. Y en algunas ocasiones, como en Hechos 17, crea conflicto entre los predicadores o misioneros cristianos y a las personas a las que ellos les predican, ¿verdad?